Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Titanic 666 de Asylum, una película muy interesante, muy Asylum, digámoslo, ¿no? Desastre en alta mar o Titanic la maldición. Es una película de horror y suspenso que está producida por Asylum con Tubi. Está estrenada o fue estrenada el 15 de abril del 2022, cuando se cumplió el 110 aniversario del hundimiento del Titanic. Los directores son desconocidos, el escritor, un tal Jacob Kony, que robó de todos lados para crear esto junto a Jason White. Y esto es parte del universo Titanic que creó Asylum allá por el 2010, Titanic 2, que tiene la review en el canal, una de las peores películas con el peor CGI, las peores actuaciones y lo peor de todo. Y también es conocida como Titanic 3 o Titanic Rise, ¿no? Obviamente esta película recibió críticas de mixtas a negativas. Por lo general estas películas tienen una clasificación negativa, ¿no? Es un mockbuster, rip-off de todo lo que se conoce. Para el que no sepa, un rip-off es cuando robás ideas de otros y tratás de adaptarlas. Bueno, esto es un pastiche, un montón de cosas. La sinopsis no tiene nada que ver en realidad con de lo que trata la película, pero dice que tras un viaje inaugural del Titanic 3, luego de lo acontecido en Titanic 2, un grupo de influencers digitales se ve rodeado de macabros sucesos. Eso es mentira porque estos influencers mueren al toque, al principio de la película, creo que son los primeros muertos. Desencadenan una trama de misterio, a ver quién los mató. Ya sabemos quién los mató, pero intentan crear como esta especie de trama de misterio. Esta película, en teoría, se considera como género de terror sobrenatural y cine satánico, pero técnicamente sería un intento de terror sobrenatural porque hay un par de decapitaciones y muertes que están bien, pero la mayor parte de las muertes son una porquería. Lo voy a decir así, son una reverenda porquería. Las actuaciones se ponen medio intensos los actores en un momento. Es este giro que está haciendo un poco de Asylum, de hacer o crear propiedades malas, pero que tengan algo de contenido. La película a veces por momentos se vuelve un pastiche bastante interesante y otras veces es un pastiche infumable. Es una mezcla de ideas como el barco de la muerte, que roba bastante de ahí, con algunas muertes, no voy a decir calcadas, pero que están intentando copiar eso. Básicamente la nieta del capitán del Titanic, la nieta o bisnieta o tataranieta, enloquece al escuchar voces y hace una especie de, no sé cómo decirlo, pero ritual para traer a todos los muertos del Titanic, porque este Titanic 3 va a hacer un minuto de silencio sobre los restos del Titanic original. Y bueno, y eso termina desencadenando un poco, digamos, esta maldición. También se habla de que estas piezas recuperadas, ¿no? De que fue como profanar tumbas y que eso desató una maldición, aunque sabemos que no, que fue la nieta de este capitán, tataranieta, creo ya a esta altura, de este capitán, ¿no? Del Titanic original, quien la termina poseyendo y termina creando el caos, ¿no? Fantasmas a tutiplén, básicamente, en esta película. Me sorprendió, el CGI no es tan malo, es malo, roba de Titanic de James Cameron prácticamente todo lo que puede, pero además el principio es el hundimiento del Titanic original y está hecho, no era necesario primero. Aparece como una especie de alusión a Jackie Rose, pero se llama, no sé, Eleanor y el otro Charles, una cosa así. Y aparece Eleanor arriba del barco, eso me dio gracia. Arriba de un barco, toda mojada, como flotando así, y de repente este Charles le dice Eleanor y se cae al agua y dice Charles, Charles, todo muy dramático, y de repente ve a Charles que se le está acercando el cadáver, y cuando lo va a tocar es un zombie o un fantasma, no queda muy claro. Bueno, hay un par de decisiones de encuadre sobre todo que son interesantes, hay que decirlo. Hay una parte que es muy Carrie, ¿no? Con esta
bruja pelirroja, porque los pelirrojos aparte había una especie de misticismo de llevar pelirrojas en un barco porque consideraban que era de mala suerte, ¿no? Y aparte el tema de ser pelirrojo y esta asociación con lo demoníaco también lo tomaron. Y en un momento deciden, tipo Carrie, ¿no? Con luces rojas y esta nieta, esta descendiente del capitán original con cara de loca, intentan copiar un poco el tema de Carrie. También vi un poco de estética al final de Pulso, de la película de Pulso, que también roba bastante, ¿no? Con la cara que se le va marcando. Los ojos de los muertos, digamos, están en todo negro, ¿no? No se ven órbitas, no se ve nada. Un par de decisiones de cámara muy buenas cuando usan los poderes. Por lo general es de la boca, ¿no? Como que se conectan con las personas y los llevan a cometer actos de matarse, ¿no? Básicamente. Bueno, no está mal, ¿no? Del punto de vista de la acción que te plantea, está bien. Al final es chato, una locura. No sabía saber el director qué hacer y el escritor menos. Y deciden tirarse de que, bueno, hay drama, hay tragedia, hay niños ahí. No te enterás si se salva a alguien del Titanic 3. Tenés una especie de arco redentorio del profesor, que es una especie de coleccionista de estos de todos estos artefactos de gente que murió. Intenta hacer una especie de viaje de redención, ¿no? Pasa de ser un villano a ser alguien que le importa todo. Hay una parte de una conversación entre ambos capitanes que creo que hubiese estado bueno. Creo que en papel se veía bien, pero en la ejecución fue terrible. En donde prácticamente habla con la capitana del Titanic 3, con el capitán del Titanic original. Y a realmente tampoco tienen una conversación. Intenta hablar después con la nieta, que está poseída, y la nieta le suda todo 3 carajos, ya está perdida. Y son como 2 minutos, 3 minutos perdidos, que decís, la verdad que esto, si no hubiese estado, daría exactamente igual. Así que bueno, ¿qué les puedo decir de esta película? Titanic 3 más Titanic que nunca le hubiese puesto y me hubiese matado de la risa. A veces da gracia, a veces, bueno, parece interesante. El problema es que al final termina siendo un poco decepcionante, un poco más de lo mismo. Y decir eso en una película de Asylum sé que suena bastante redundante, pero por lo general las películas de Asylum eran películas muy divertidas. O sea, dentro de lo que veías te reías. Hay un giro final, no lo voy a comentar, porque el que quiera verla no quiero tampoco arruinársela. Si quieren ver una película de terror y reírse con amigos o pareja, esta es una película de un día de lluvia, no tenés nada para ver, te sentás, la ves, se matan de la risa de lo que están viendo. Si están en una comida, se la ponen ahí de fondo y van viendo cada tanto y van a decir, uy, esto lo robaron de tal lado, esto lo robaron de tal otro. Malas actuaciones y un horror o un terror que no termina siendo tal. Así que si la vieron, déjenme lo que opinan en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.